Encantados de comunicarme con todos ustedes a través de Para qué tú TV. Y realmente queremos hacer de esto una comunicación permanente, muy honesta, muy sincera, porque queremos que sea productiva, productiva para contestar esta pregunta que casi nadie se la hace. ¿Para qué? No es por qué, es para qué. ¿Para qué tú entonces intenta esto? Y hoy vamos a revisar algo fundamental. Son las elecciones venezolanas del 7 de octubre de 2012. Estando a pocas horas, vemos los efectos que ha tenido la reelección del presidente Chávez. Hemos visto como el candidato Capriles, ahora gobernador nuevamente del estado Miranda, ha negado el fraude por completo y de hecho niega que ha existido un fraude, y esto genera toda una serie de situaciones en la lucha política. Pero vamos a analizarlo bajo tres puntos de vista. Y quiero que sean tres puntos de vista que después lo podemos sintetizar. El primero es qué le pasó a los venezolanos. Es decir, luego de saber los resultados, después de las 10 de la noche, que cuando el ente electoral dio las cifras oficiales, ¿qué pasó en el venezolano? Probablemente un 45-46% se quedó realmente impactado porque había, y dentro de ellos había, una opción real de triunfo, mientras que el otro porcentaje, el 54% del presidente Chávez, realmente se alegró, por supuesto, por el triunfo electoral que lleva al presidente Chávez a 6 años más en el poder. Pero ¿qué significó? ¿Ha habido ganadores? ¿Hubo perdedores? Y eso es una pregunta, porque la mayoría de la gente, de ese 45%, bien interesante, bien importante, de la oposición venezolana, de lo que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Chávez y cómo lo está llevando, realmente sintieron algo emocional, sintieron algo que vamos a intentar describir para luego decir cómo se puede luchar contra esto. Sintieron dolor, dolor de no obtener el poder, dolor de no poder sacar al presidente Chávez de este gobierno que ya ha durado 14 años. ¿Y por qué yo hablo de dolor? Porque el dolor emocional tiene tres características. Tiene mucho de ira, mucho de rabia, mucho de frustración. Tiene además mucho de tristeza, inclusive que puede llevar a la depresión, y tiene mucho de miedo. Y estas tres emociones se vio en todos y cada uno de las personas, en las grandes mayorías, que apoyaron la candidatura de Enrique Capriles. Esto genera, por supuesto, algunas personas fue predominio de la ira, otras personas aumentaron su miedo, otras personas realmente lo enfrentaron con mucha tristeza. Y esto ha generado toda una serie de elementos que todos los venezolanos, creo, debemos estar conscientes de qué significa una población que está bajo el dolor emocional. Y yo creo que esto es punto básico para tener que revisar. ¿Por qué? Porque cuando este dolor en un país polarizado, yo quiero evitar la palabra de dividido, quiero usar la palabra de polarizado, de altamente polarizado, esto se hace muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué se siente cuando en una familia uno le gana en una competencia cualquiera al hermano y ese hermano está dolorido? ¿Cuál es la reacción normal de toda familia? ¿Qué pasa en una familia cuando en diferentes competencias y generalmente se da que hay un ganador y un perdedor? Probablemente el hermano no tiene un disfrute muy grande al saber de lo que ha significado esta pérdida para el hermano. Y yo quiero sacar esto porque yo soy de los que piensa que el país no está dividido, no estamos divididos, estamos altamente polarizados. Y por ello es importante todo lo que podamos hacer para una reunificación, para una reconciliación de los venezolanos, en donde lo político, lo ideológico quede como un hecho por supuesto muy importante para mucha gente, pero no es un hecho vital. Y aquí llegamos entonces a las segundas consecuencias. Las segundas consecuencias son los problemas que se suceden en los grupos. Podemos hablar de grupos desde clase social,
podemos hablar de grupos de política, podemos hablar de una gran cantidad de grupos. ¿Y qué pasó en estos grupos con este efecto? Los grupos que sintieron la derrota y por la ganancia del presidente Chávez, tienen que mantener, a pesar de estar conformados por gente adolorida, a los cuales mucho, y aquí el sentimiento de grupo se va mucho más que a la rabia y se va mucho más que a la tristeza, se va hacia el miedo. ¿Por qué? Porque la otra parte, al contrario de lo que decía el candidato Capriles, que no había perdedores después que se diera el veredicto, el presidente Chávez sí hablaba no de perdedores, pero nunca dio a entender que con la ganancia iban a ganar todos los venezolanos, a excepción de 2 días antes en un programa, en una entrevista de televisión, en donde dio esa esperanza de que el presidente Chávez aceptara que no había derrotados al momento de darse un veredicto, de darse... Y esto creo que es también importante porque esto nos lleva entonces al tercer punto. Ya vimos que el problema personal habla mucho de este dolor que tiene mucho de depresión, tiene mucho de destrucción por la ira y que puede ser inclusive autodestructiva, y tiene mucho de miedo y entonces de parálisis o de intentar huir ante esa realidad, pero que también en los grupos es fundamentalmente de miedo a perder un esquema democrático en el cual, con cualquier calificativo, hemos aprendido casi todos los venezolanos a convivir, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene, pero llegamos al punto básico, que es el punto social, en donde estamos metidos todos en el sistema social venezolano y en donde entonces es importante decir, y esta es la tesis que yo manejo en base a los 3 grandes capitales que tiene cualquier sociedad, que uno que es el capital político, que es el capital de la identidad, que ha sido el énfasis del gobierno, de los 3 gobiernos del presidente Chávez durante estos 14 años. Está el problema del capital económico, en donde realmente hay que enfocar, porque el poder económico es bienestar. Lo que nos ha salvado probablemente es el aumento de los precios petroleros ante situaciones muy dramáticas. Y está el problema social, y ese problema social en donde está como base fundamental la búsqueda de la convivencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esa convivencia se logra con capital social. Y ese capital social, si nos vamos realmente a los puntos básicos, nos habla, y siguiendo la tesis primigenia de capital social de Putnam, nos lleva a la presencia de valores compartidos, que realmente es importante hallar en este momento en el país para lograr ese capital social, esa unificación que nos permita otras cosas, lograr otros objetivos aparte del que creo que está resuelto, que desde la identidad del venezolano está además está muy importante la confianza de un venezolano en el otro, en el cual el problema de la inseguridad personal nos lleva casi a la destrucción de un posible capital social, y está la institucionalización, que realmente es un problema importante, porque las instituciones, y en muchas, y esto yo creo que es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno del presidente Chávez, es la gestión, la calidad de gestión, que va mucho más allá de lo ideológico y que por lo tanto requiere de elementos. Entonces, la búsqueda, y donde quiero llegar, es que frente a el problema de tipo personal de cada uno de nosotros, la parte buena del dolor se transforma en fortaleza. Los venezolanos que por X causa, cualquier situación, sentimos dolor psicológico, emocional, si sabemos usar algo que voy a explicar rápidamente ahorita, que es la resiliencia, podemos transformar ese dolor en fortaleza. Y yo creo que eso realmente nos pasa a los seres humanos individuales en grupos, y es muy interesante que nosotros logremos transformar lo negativo del dolor en fortaleza. Esa es la parte individual. La parte de los grupos, creo que es bien interesante buscar entonces la integración, más que la unificación, la integración de los diferentes grupos para lograr un objetivo. Y creo que eso
se ha puesto en evidencia políticamente, ideológicamente, en estas elecciones, en donde la oposición, a pesar de perder, ha tenido un incremento bien importante hasta formar casi la mitad del país. Casi la mitad del país se opone a la gestión, a la forma en cómo Hugo Chávez está llevando el gobierno. Pero la mayoría se inclinó por él y es realmente interesante averiguar el por qué y el para qué lo hizo. Y desde el punto de vista social, creo que, y esta es la tesis que proponemos, más allá quizás de lo político, es un liderazgo de tipo social. ¿Qué significa un líder social? ¿Qué significa? Y probablemente el presidente Chávez, con su teoría, con su ideología, va a intentar hacer esto a través del poder comunal. Pero realmente el poder comunal transmite lo que es el poder social, está en capacidad de investigar qué valores comunes tenemos los venezolanos. Yo he hecho investigaciones, por cierto, muy humildes al respecto, y yo no he encontrado todavía los 3 valores que logran unificarnos. Si usted tiene experiencia en esto y tiene alguna idea, comuníquese con nosotros para dialogarlo, para buscar la verdad y encontrar valores compartidos por todos los venezolanos, ya sean de Nueva Esparta, de Guayana, de Mérida, Maracaibo, del centro, de Caracas, de los llanos, de Amazonas, de Bolívar, porque es interesante, si no tenemos conciencia de los valores compartidos, realmente tenemos algunos problemas para funcionar como capital social. El segundo elemento es luchar contra la inseguridad, problema básico, porque mientras estén estos altos niveles de inseguridad personal, probablemente ningún venezolano confía en el otro venezolano. Y eso realmente dificulta el logro de un capital social. Y la institucionalización, que realmente es el proceso real, debe activarse y las democracias realmente activan para buscar soluciones a los diferentes problemas que tiene el capital social. Si no hay líder social, que incluso el problema es cómo calificamos un líder social. Si los del liderazgo político se llaman dirigentes y los del liderazgo económico se llaman gerentes, ¿cómo se llama el capital social? Y entonces ahí es donde viene nuestra tesis del Ubuntu. El Ubuntu, que es una palabra africana, origen africano, probablemente es lo que ha usado, y así lo reconocen muchos estudiosos, Nelson Mandela en Sudáfrica, y logró la reconciliación que parecía imposible de Sudáfrica. Y entonces creo que es muy interesante buscar el capital social. ¿Y por qué yo hablo de la necesidad de un capital social que a lo mejor no son los políticos? A lo mejor está en otros elementos, a lo mejor está en otros grupos, y es realmente importante porque para tener bienestar probablemente necesitamos capital social. Si no hacemos capital social, pueden pasar miles de cosas positivas incluso, pero falta ese capital social. Ese capital social que permite la generación de riquezas, el aprovechamiento de riquezas. Porque déjenme decirle que por otra parte yo pienso que una de las cosas buenas que nos han dejado estos años el presidente Chávez es el problema de la identidad. Más allá de cualquier otra situación, los venezolanos sentimos orgullo de ser venezolanos. Y realmente cuando uno veía en las votaciones del 7 de octubre a la gente de todo el mundo ir a votar, probablemente lo que estaba en el fondo es eso que buscábamos en los años 90, que era esa capacidad de decir el orgullo de ser venezolano. Entonces tenemos 3 problemas, tenemos 3 situaciones que resolver, y creo que en el transcurso de estas comunicaciones podemos seguir haciéndolos. Para que tu TV entonces nos muestra una ventana de comunicación que queremos aprovechar. Trabajamos por el país, trabajamos por un mejor ser humano, trabajamos porque los grupos estén más integrados y se respeten mejor las diferencias que podamos tener. Será hasta la próxima.